La semana pasada con el hermano Milton habíamos hablado que Dios había salvado a David, alejándolo a Saúl para pelear contra los filisteos. Entonces prácticamente Dios desvía un poco a Saúl para que continúe con David. Pero ahora en 1 Samuel 24 ya vamos a entrar al tema, pero vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Dios de la gloria que nos ministre, que nos ayude a continuar con su estudio. Podemos inclinar nuestros rostros. Padre nuestro, a ti te damos la gloria, te damos la honra y siempre agradecido del Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso que siempre nos cuidas, Padre eterno. Ayúdanos en este momento, Señor, a exponer tus verdades, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 2. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. El número 2. Y tomando Saúl sus 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces miramos que Engadí quiere decir fuente del cabrito. Fue un nombre dado por las cabras montesas, es decir, de los animales salvajes que estaban en ese lugar. Y podemos mirar que Engadí estaba ubicado en la parte occidental del Mar Muerto. Entonces vemos que Engadí está al lado occidental del Mar Muerto y vemos que eso es una especie de oasis que está en el costado de las peñas. Esta región es conocida por su abundancia de agua y vegetación en todas las cuevas. Este era un lugar para que David y sus hombres se escondieran en medio del desierto. Entonces, continuando con la escritura, dice que Saúl escogió 3,000 hombres preparados, es decir, los mejores soldados de Israel, es decir, la clase élite para poder capturar a David. Y además vemos en el capítulo 1 que le avisan al rey Saúl que David está en el desierto de Engadí. Prácticamente Saúl tenía como una red de información porque siempre le estaban avisando dónde estaba David. En cambio, miramos que David solamente tenía 600 hombres. Cuando miramos en 1 Samuel 22:2, dice que eran hombres afligidos, endeudados, que estaban en amargura de espíritu. Aquí vemos que Saúl está haciendo su máximo esfuerzo para encontrar a David y acabarlo, es decir, para matarlo. Pero vean que nada de esto le sirvió a Saúl frente a la providencia de Dios. Leamos 1 Samuel 24, versículo 3. Y dice: y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para encubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces vemos que un redil de ovejas, esto indica que era una cueva absolutamente grande que podía entrar un rebaño. Y también podemos ver que podían entrar los 600 hombres de David, que ellos estaban ocultos dentro de la cueva en unos rincones. Pero aquí hay una pregunta que dice: ¿para qué Saúl entró a la cueva? Saúl entró a la cueva
para encubrir sus pies. Pero vemos que en la Reina Valera no nos explica muy bien qué es encubrir sus pies. Por eso tocó que utilizar otra expresión bíblica, es decir, buscar otra Biblia que nos puede aclarar un poco más qué significa encubrir sus pies. Entonces, en la Reina Valera de 1995 es un poco más explícita y dice así: al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había unas cuevas, entró Saúl para hacer sus necesidades. Entonces ya vamos a entender que encubrir sus pies era hacer sus necesidades fisiológicas. Ok, vemos una frase que se llama eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Dice, es una palabra o frase que se usa para suavizar una expresión considerada como ofensiva. Entonces vemos que encubrir sus pies es un eufemismo. ¿Por qué? Porque el texto sagrado, que es la Biblia, no se puede decir Saúl entró a la cueva a hacer lo que ya sabemos, ¿no? Por eso el eufemismo lo que trata es de proteger la Biblia, porque sabemos que la Biblia es un texto sagrado. Entonces tiene que haber una palabra que esté adecuada a lo que se está haciendo. Entonces aquí vemos que Saúl entra a la cueva a hacer sus necesidades, y vemos que dentro de la cueva ahí está David, estaba con todos sus 600 hombres. Esto muestra la falta de cuidado de Saúl. Debemos de entender que si Saúl era un excelente soldado militar, él debía haber poner a alguien para que vigilara la cueva, pero no, él entró rápidamente a esa cueva sin mirar absolutamente nada. Pero ahí estaban los 600 hombres de David. Aquí vemos la providencia y la soberanía de Dios. Miremos en Mateo capítulo 10, 29-30, por favor, si alguien lo puede leer. Cuando lo tenga, por favor, me dicen amén. Amén. 10. Mateo 10, versículo 29 al 30. Sí. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Ahí vemos que Dios tiene el control de todo, así sean las cosas más insignificantes de la vida. Miren que en qué situación puso Dios a Saúl: en una cueva totalmente vulnerable, en una cueva totalmente indefenso. Prácticamente lo puso en bandeja de plata en manos de David. Sigamos leyendo 1 Samuel 24, versículo 4 al 7. Dice así: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Aquí vemos que los hombres de David estaban contentos, estaban emocionados ante la oportunidad que tenía David. Ellos creyeron que este era un regalo de Dios. Ellos sabían que no era coincidencia que Saúl entrara solo a la cueva.
en ese momento prácticamente. Ellos pensaron que esta era la oportunidad de Dios para matar a Saúl. Entonces la sugerencia que le dieron los hombres a David de matarlo era totalmente equivocada. Aparentemente, en alguna ocasión anterior, Dios le prometió a David: he aquí que te entrego a ti tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Ellos creían que este era el cumplimiento de esa promesa y que David necesitaba alcanzarla por fe y por la espada. Aquí solamente los soldados de David interpretaron mal. Estos soldados no entendieron el mensaje. Entonces miramos que David responde en base a las escrituras, no a las circunstancias que estaban pasando en ese momento. Porque si miramos las circunstancias de que muchas veces nos pasan a nosotros, podemos cometer errores. Pero David no miró la circunstancia que podía matar a Saúl, sino que él actuó conforme a la palabra de Dios. Entonces se levanta David y calladamente corta la orilla del manto de Saúl. Bueno, podemos imaginar que David escuchaba todas las voces de todos los que estaban ahí, sus soldados, que le decían: mátalo, esta es la oportunidad que tú tienes. Pero vemos que David se va lentamente, despacio, y corta esa orilla del manto. Pero cuando se iba acercando lentamente, vemos que él, en vez de clavarle la espada o clavársela en el cuello, no, él calladamente cortó nomás esa sola parte. Algunos se preguntan cómo pudo haber hecho esto David para no ser detectado. Yo pienso que de pronto Saúl, antes de hacer su necesidad, se quitó el manto y lo habrá puesto por algún lugar. Entonces llegó David y lo cortó. O sabemos que David tenía una estrategia militar muy buena y lo hizo con cuidado y lo cortó. Entonces vemos que David, en ese momento, dentro de esa cueva, decidió perdonar la vida a Saúl, porque sabía que la promesa de Dios decía: tú heredarás el trono de Israel. Pero también sabía que sería una decisión o una desobediencia matar a Saúl, porque Dios había puesto a Saúl en una posición de autoridad. También vemos que David, el corazón de David no alcanzó amargura ni ira hacia Saúl. Si David hubiera guardado amargura o ira, probablemente no hubiera podido resistir esa tentación de matarlo cuando parecía ser una oportunidad. Entonces vemos que el corazón de David se turbó en ese momento por solamente cortar la esquina de su manto, y sin embargo su corazón se sintió como culpable por haber hecho eso. Pero David expresa esto cuando dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, porque Él es el ungido de Jehová. Aquí vemos la moderación y el respeto de David por Saúl, a pesar de la injusta persecución que Saúl tiene. Podemos ver dos aspectos, dos características sobre esta situación. Una, el respeto por el ungido de Dios. David se niega a atacar a Saúl. Esto proviene de su profundo respeto por el ungido de Dios, a pesar que Saúl, sabemos que él cometía muchas fallas, que él había desobedecido a Dios. De hecho, ya se sabía que ya había sido rechazado, porque el profeta Samuel ya se lo había dicho. Entonces David reconoce el respeto, la autoridad y el tiempo de Dios. Entiende que Dios tiene un plan y no es lugar adelantarlo a través de la violencia o de la rebelión. El punto número 2 es la misericordia y el perdón. Vemos que la misericordia de David hacia Saúl es un ejemplo de perdón. A pesar de los muchos intentos del rey para matar a David, vemos que esto es un acto de misericordia.
Y Jesucristo nos enseña eso. Por eso leamos Mateo capítulo 5, versículo 44, por favor. Cuando alguien lo tenga me lo puede leer. Sí. Bueno, yo lo leo. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Entonces, esta enseñanza que Jesús nos da, nos muestra lo que hizo David dentro de la cueva. ¿Qué hizo? Tuvo misericordia y pudo perdonar a Saúl. Entonces, David reprimió a sus hombres que no tomaran venganza contra Saúl. Podemos leer 1 Samuel 24, versículo 8, por favor. También David se levantó después, es decir, ya salió de la cueva. Y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. En ese momento David sale de la cueva, listo para confrontar y empezar a hablar con Saúl. Pero él empieza a gritar: mi señor el rey. Mira cómo David se dirige hacia Saúl, mi señor el rey. Él no le dice: hey pecador, hey ingrato, hey malagradecido, hey impío. No, él le dice: mi señor el rey. Él no quiere faltarle al respeto. Y David inclina su rostro e hace reverencia. Mirando 1 Samuel 24:9, y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David trata de ser prudente y le dice con respeto: ¿por qué oyes las palabras de otras personas? David puso la culpa a otros, es decir, cubriendo su pecado de Saúl. No era que Saúl escuchara las palabras de otras personas, no era eso, sino que el corazón de Saúl estaba lleno de envidia, de enojo, porque él sabía que David más adelante le iba a quitar el trono. Entonces, leyendo 1 Samuel 24:10, dice: he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Aquí David sale a exponerse la situación que está sucediendo, a presentar su caso, y se presenta delante de Saúl: Dios te ha puesto en mis manos en la cueva, pero yo no haré nada malo contra ti, porque Dios te puso como rey de Israel. Leyendo 1 Samuel 24:11, escuchen lo que dice David: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida por quitármela. David le dice: Padre mío. Aquí se ve el amor de David, porque Saúl era su suegro. Aquí tengo la evidencia, aquí tengo la prueba, tengo la orilla de tu manto y no te quise matar. Date cuenta que no tengo nada malo en contra de ti, pero tú me persigues para acabar con mi vida. Entonces juzgue Jehová entre tú y yo. David no necesita hacer absolutamente nada para defenderse, solamente deja la providencia de Dios, que Dios haga las cosas. David en este momento no podía ser piedra de tropiezo. Podemos leer Mateo
capítulo 18, versículo 7, por favor, ¿alguien me lo puede leer? Mateo 18, versículo 7. Mateo 18:7 dice: ay el mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene tropiezo. Amén. Aquí entendemos que el juicio de Dios es asunto de Dios. Nosotros no podemos ser tropezaderos. Por eso David no hizo absolutamente nada. Dios es el único que decide absolutamente todo. Y vemos más adelante que David usa un proverbio que dice: de los impíos saldrá la impiedad. Si yo fuera tan impío, en la cueva te hubiera matado. Pero como ninguna impiedad viene de mí, muestra que mi corazón no guarda impiedad hacia ti. Entonces, en 1 Samuel 24, 16 al 18, dice lo siguiente: y aconteció que cuando David acaba de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Entonces, al escuchar la voz de David, Saúl reconoce esa voz y se conmueve profundamente. ¿No es esta la voz de mi hijo David? Y se puso a llorar. Pero yo pienso que en ese momento, cuando David habla con Saúl, Saúl en ese momento lo que sintió fue como temor, sintió miedo, porque sabiendo que estaba en la cueva y David no lo quiso matar. Por eso dice: más justo eres tú que yo. Saúl reconoce que está mal lo que ha hecho de seguirlo para matarlo, pero vemos que aquí Saúl no se arrepiente, porque vemos que más adelante continúa atacando a David en esta situación. Entonces, 1 Samuel 24, 20 al 22. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, aquí le está diciendo Saúl a David, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Dios, por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces, el 22, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Vemos que Saúl dice: yo entiendo que tú has de reinar, yo entiendo que tú vas a ser el rey. Saúl en todo tiempo sabía que él iba a ser el rey. ¿Por qué? Porque es que el profeta Samuel se lo había demostrado y se lo había dicho. En 1 Samuel 13:14 se lo dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Saúl ya sabía eso. Ya Saúl sabía que iba a ser desechado por su desobediencia. Entonces Saúl le dice: júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. Saúl simplemente quería la misma promesa que David le hizo a Jonathan, porque cuando leemos 1 Samuel 20:15 y dice: no te apartarás tu misericordia en mi casa para siempre, cuando yo haya cortado uno
uno de los enemigos de la tierra de David. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Esa misma promesa la estaba buscando Saúl. Vemos que en aquel entonces, cuando una casa real era reemplazada por otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes de la antigua casa. Saúl sabía que algún día David y su descendencia iba a reinar sobre Israel, y que quería que David le prometiera que él y sus descendientes no matarán ni maltratarán a los descendientes de Saúl. Entonces vemos que muchas veces personas tienen un remordimiento. Muchas personas tienen un remordimiento y afirman reconocer sus malos caminos, sus caminos pecaminosos, tal como lo hizo Saúl. Pero el arrepentimiento de un corazón cambiado no se demuestra por la emoción y la sinceridad del momento. ¿Qué pasaba con Saúl? Saúl en ese momento, cuando vio a David, le dijo: hijo mío. Pero sabemos que ese arrepentimiento no era genuino, nomás era como una especie de, como pasa ese momento. Entonces la verdadera transformación es cuando hay un arrepentimiento genuino, y Jesús es el que cambia nuestras vidas. Entonces miramos que la palabra griega arrepentimiento significa metanoa, metanoía, que significa cambio de mente o cambio de opinión. Este término es completamente fundamental en la fe, una profunda reflexión y un cambio de actitud hacia Dios. Entonces vemos que Saúl nunca se quiso arrepentir. Él lo que hizo fue un pequeño remordimiento, arrepentimiento temporal para poder salir de ese paso. Entonces, cambiando a 1 Samuel 25:1, vemos que en esta parte ya muere Samuel. Ya Samuel, dice la escritura, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Como un pequeño énfasis, miramos que cuando David se va para el desierto de Parán, en medio de su aflicción porque murió Samuel, ahí fue que escribió el Salmo 121. Él se inspiró y hizo esa anotación. Entonces muere Samuel. El versículo introduce la triste noticia de la muerte del profeta Samuel, un líder espiritual y político clave en la historia del pueblo de Israel. Fue el último juez de Israel y el primer profeta. La muerte de Samuel es un motivo de gran duelo para el pueblo de Israel, quienes se reúnen para llorar su pérdida y lo sepultan en su casa, en Ramá. El profeta hizo muchos acontecimientos importantes. Aquí tengo 6 características que hizo el profeta Samuel. Primero, él ungió al primer rey en Israel, que fue Saúl, y también ungió al rey David. En Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 22, dice que él dio como importancia para poder organizar a los levitas en el servicio del santuario, lo cual fue completado por David y por Salomón. En Primera de Crónicas 26, capítulo 26, versículos 27 y 28, dice que Samuel comenzó a recolectar tesoros para construir el templo de Salomón. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 18, cuenta que Samuel recordó la Pascua y mantuvo en Israel el recuerdo de la gran liberación de Dios. Vemos que en Hebreos 11:32 pone a Samuel
como un hombre de fe, un hombre que siempre estaba orando por su pueblo, estaba orando por el rey, siempre estaba pendiente de todo lo que se enfocaba en la palabra de Dios. Entonces vemos que tras la muerte de Samuel, David, quien está huyendo de Saúl, decide irse para el desierto. En 1 Samuel 25, 2 al 3, dice que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ahí vemos el mapa donde estaba ubicado la región de Maón, que estaba cerquita. En Maón vivía Nabal, pero estaba cerquita donde él tenía todas sus ovejas, que se llamaba el lugar Carmel. Entonces vemos que este versículo nos habla de Nabal, que vivía en Maón, en un área cerca a Carmel. Este hombre tenía muchas propiedades y rebaños en un área conocida como la esquila de ovejas. La esquila de ovejas era cortar la lana de todas las ovejas. Este era el tiempo de la cosecha, era el tiempo de abundancia, hospitalidad y de ayudar a los demás. Este hombre tenía un carácter duro, un carácter fuerte y de malas obras. Su nombre era Nabal, que significaba insensato, necio. Y tenía a su esposa, que se llamaba Abigail. Dice la escritura que era hermosa y de buen entendimiento, es decir, que tenía temor de Jehová. Pero el hombre era del linaje de Caleb, y entendemos que Caleb, como Josué, fueron los dos testigos que vieron la tierra prometida. Entonces se entendía que este hombre, Nabal, porque venía del linaje de Caleb, era un hombre temeroso de Dios. Se podía entender así, pero no, era al contrario, era totalmente un hombre arrogante y egocentrista. Podemos leer 1 Samuel 25, versículo 4 hasta el 9, y dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, y entonces envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, id a Nabal y salúdalo en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado por nosotros, no le hemos tratado mal ni le ha faltado nada en todo el tiempo que he estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. David se dio cuenta que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Recordemos que en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley de Moisés, existían las leyes humanitarias, las leyes en beneficio de los necesitados. Cuando hubiere prosperado materialmente en el pueblo de Israel, sería una oportunidad para ayudar a los necesitados. Es un deber de los israelitas ayudar. Debe ser hospedador como lo fue Abraham, y ser generoso y hospedador como lo fue Caleb. Caleb era de la tribu de Judá, y aquí Nabal, que pertenecía a esa misma tribu de Judá, debería ser generoso, porque Dios lo estaba bendiciendo con su
prosperidad material. Era tiempo de prosperidad y David y sus hombres estaban en una necesidad de provisión. En conformidad con las costumbres de esa época, David pidió una ayuda. Esto muestra que David hizo su petición amablemente, lo hizo a través de sus mensajeros, enviando un saludo amable: sea paz y paz a tu familia. Tus pastores han estado con nosotros, no le hemos faltado nada. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. David hizo una petición apropiada en el momento adecuado, explicándole a Nabal que ellos cuidaron sus rebaños y los protegieron cuando los filisteos los atacaban a ellos. Porque hemos venido en un buen día, David le recordó amablemente las tradiciones, recuerden, las tradiciones que rodeaban el tiempo de la cosecha y de la esquila de las ovejas. Te ruego que nos des de lo que tuvieres a mano a tu siervo. David no exigió un pago específico de Nabal. Él no pidió que le dieran una cuota fija ni un precio. Él simplemente lo dejó a su consideración. Entonces vemos que los 10 mensajeros simplemente se regresan donde David a darle la respuesta. Vemos en 1 Samuel 25, 10 al 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dejaron a David todas estas palabras. Aquí vemos que esa forma que Nabal responde con arrogancia, con desprecio. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? No puede ser que Nabal no supiera quién era David, porque David era conocido en Israel. Recordemos, David mató a Goliat. Nabal sabía eso, y sabemos que David era el mejor soldado de Israel. Entonces, prácticamente Nabal, ¿qué estaba haciendo? Se estaba burlando de David, y dice que David es un siervo rebelde, es decir, que era un prófugo de la casa de Saúl. Nosotros sabemos que esto era mentira. David antes, al contrario, era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo. Nabal mostró lo poco generoso que era. Él veía todo como suyo. Este era un hombre rico, pero su corazón no permitía que compartiera con los demás. Era un hombre egoísta y avaricioso. Miremos en Lucas capítulo 12 versículo 15, por favor, alguien que me lo lea, por favor. Lucas capítulo 12 versículo 15. Y les dijo: tengan cuidado y guárdense de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de las cosas que posee. Amén. Aquí vemos que Jesús lo dice en la parábola del rico insensato. Enfatiza que la verdadera vida no reside en las riquezas materiales, sino en la relación con Dios. Aquí vemos que el actuar de Nabal es pecaminoso, un corazón totalmente desviado hacia la maldad. Él no tenía comunión con Dios, prácticamente era un impío. Entonces vemos la reacción de David contra Nabal. 1 Samuel 25 versículo 13 al 14. Y entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada
y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto, que salúdense a nuestro amo, y él los ha zaherido. Entonces miramos que David ordenó a sus hombres que se armaran de sus espadas, preparándose para una posible confrontación con Nabal, quien ha rechazado la solicitud de ayuda. David prácticamente está enfurecido, está enojado, quiere quitarle la vida a Nabal y a su familia. Aquí vemos uno de los siervos que fue testigo de la respuesta agresiva hacia los hombres de David, y le cuentan a Abigail. Pero los siervos de Nabal le cuentan todo y le dicen que David era un hombre valioso, cuidadoso y protector, que cuidaba todo lo que Nabal tenía en el campo. Y el siervo advierte a Abigail que la situación en ese momento es totalmente delicada y que debe actuar rápidamente para evitar la destrucción de la casa de Nabal. Entonces dice: reflexiona y ve lo que tengas que hacer, porque ya el mal está hecho. Es decir, que ya David iba a ir a acabar con toda la familia de Nabal. Entonces miramos 1 Samuel 25:18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asna. Como dice la escritura, como Abigail era una mujer de buen entendimiento, es decir, ella podía discernir entre lo bueno y lo malo, entonces ella hizo lo que su esposo Nabal debía de haber hecho. Pero sabemos que Nabal era un hombre necio, insensato, no lo hizo. El hecho de que Abigail fuera capaz en ese momento reunir todo ese alimento tan rápido muestra que en la casa de Nabal había abundancia, muestra que era un hombre que tenía para poder proveer. Pero ¿qué pasó? Él no lo quiso hacer. Entonces en 1 Samuel 25 versículo 21 al 22, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere es suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David, después de haber sido rechazado por Nabal, se lamenta en su corazón. Él expresa una frustración por haber cuidado y protegido las ovejas de Nabal en el desierto sin recibir ninguna recompensa. La frase ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, es decir, todo el esfuerzo que hizo David con sus soldados no sirvieron para nada, lo que llevó a un resentimiento de David hacia Nabal por su falta de agradecimiento. Y David jura tomar venganza. David jura acabar con esa familia, prometiendo que no dejaría a ningún hombre en vida al día siguiente, sino recibía la recompensa que merecía por haber protegido los bienes de Nabal. Entonces nos hacemos una pregunta. Vemos que David en este momento está pecando, está hambriento de venganza. Esto es terrible, esto es bien difícil, porque David, el hombre que había perdonado a Saúl en la cueva, ahora está en sed de venganza, ahora quiere matar, ahora está enojado. Entonces leamos 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, por favor, alguien me lo puede leer.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. 10, 12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Solo el Amén. 12? Sí, solamente el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí vemos a David totalmente con ira, con ganas de cometer, de consumir su pecado. Este versículo enfatiza la necesidad de humildad y vigilancia constante, que nadie debe presumir su fortaleza espiritual y que todo puede caer en tentación. Aquí David ha sido tentado y ya estaba listo para consumar el pecado, porque le faltó humildad de corazón, se dejó llevar por su mente y por sus emociones. Ahora vemos la actitud que toma Abigail. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 25 al 29. Aquí Abigail dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así él se llama, Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Los hombres que siguen a mi Señor, perdón. Y yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Vemos que Abigail da un buen mensaje. Abigail lo que trata es de proteger a David para que David no cometa ese error. Entonces le dice a Abigail: no pongas atención a la conducta insensata y perversa de mi esposo. Sabemos que él es un hombre perverso y que no tiene conocimiento de que tú habías enviado para pedir ayuda. Que Jehová te impida a ti, David, para derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Entonces vemos que ahora sí llega Abigail y le entrega lo que debe darle, que son todas sus necesidades para David y para sus soldados. Entonces debemos de recordar que la violencia, que las circunstancias, que el enojo, que la ira que hizo David en ese momento, Abigail le muestra y le enseña que él va a ser un rey más adelante, que él no se puede dejar llevar de esa situación. Él tiene que esperar en Dios, estar firmemente lo que Dios había cumplido para David. Él no puede tomar su venganza en sus propias manos. Entonces leemos 1 Samuel 25, 32, 33. Y dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Ya David iba directamente a cometer ese pecado, pero Abigail, a través de la providencia de Dios, lo detuvo a pecar. Debemos entender como lección que nuestros sentimientos nunca justifican la desobediencia.
Cuando otros pecan contra nosotros, podemos sentirnos justificados al pecar contra ellos. No, pero nunca seremos justificados por nuestra desobediencia. David también pudo estar agradecido con Dios porque Abigail pudo recordarle el destino que él iba a tener. Porque recordemos que si David hubiera matado a Nabal, eso hubiera sido algo legítimo que hubiera utilizado Saúl para poderlo seguir. Ahora sí decir, bueno, David cometió este error, ahora sí yo ya me voy en contra de él. Entonces, ¿qué hizo Abigail? Una mujer sabia le permitió que no hiciera esa situación. Entonces, miremos primera de Proverbios 19:20. Proverbios 19:20, por favor. Alguien que lo tenga me lo puede leer. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Amén. Por eso vemos que David aceptó la corrección para alcanzar una vida sabia y fructífera en el futuro. Es importante recordar que Abigail no llegó a David con manos vacías. Una razón que su intervención fue eficaz, porque suplió la necesidad de David y sus hombres, y David lo reconoció como una bendición. Leamos 1 Samuel 25, 36, 38. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal. Nabal hacía honor a su nombre, era un hombre necio, egocentrista, mostrando su opulencia. Él comía y bebía como si todo estuviera bien, despreocupado por la situación que había causado. Abigail decide no hablarle lo que ha pasado hasta el día siguiente. Después de haber sido informado por Abigail sobre todos los acontecimientos que le sucedieron a David, su corazón se paralizó y quedó como una piedra. Vemos que por haber desaprobado la petición de David y haberse enojado, su muerte fue repentina, que la Biblia le atribuye que esto fue un juicio de Dios. Primera de Samuel 25, versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Vemos que David ya se había casado con Mical, a pesar de que Saúl le había quitado a Mical y se le había dado otro, pero él ya se había casado. Y tomó a Abigail como esposa, y después tomó a otras esposas más. Pregunta: ¿por qué David tomó varias mujeres como esposas si Dios había prohibido el adulterio? Debemos de entender que eso se hace por las costumbres de las naciones. Habían pervertido sus acciones por seguir las prácticas del mundo. Pero David sufrió la amargura de haberse casado con varias esposas, porque este no era el plan de Dios. David realmente nunca siguió el plan de Dios y el propósito para el matrimonio. Por eso su familia nunca fue bendecida ni pacífica. Por eso tuvo muchos problemas familiares. Por eso David, ustedes ven el trayecto de su historia, lo que pasó con su hijo Absalón,
con amor, con toda su familia, con todo. ¿Por qué? Porque la parte del matrimonio él nunca cumplió con el Señor. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio. Vemos que la reflexión que podemos tomar de todo esto es que debemos siempre, cuando una persona, un hermano esté en determinada situación, ¿qué debemos de hacer nosotros? Como hizo una mujer entendida como Abigail, le dio un buen consejo, porque prácticamente David se estaba dejando llevar por las circunstancias. Pero vemos que Abigail es una mujer entendida y le dijo: no hagas eso. Muchas veces recibimos amigos en la calle, en cualquier lugar, y ¿qué debemos de hacer nosotros? Dar un consejo, pero un consejo en Cristo. Siempre mostrar a Cristo en todo. Eso es lo que debemos permanecer siempre. Vamos a orar para cerrar este estudio. Gracias, mi Señor. Inclinemos los rostros. Gracias, Padre eterno. A ti te damos la gloria y te damos la honra, mi Señor. Siempre agradecidos, Padre eterno, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos exponer tus verdades, Señor. Pudimos dar tu palabra, Padre Santo. Y ayúdanos a atesorarla, Señor, a guardarla en nuestros corazones, y ayúdanos, Padre Santo, a hacer testimonio, Señor. A ti te damos siempre la gloria, Padre, y agradecidos porque sabemos que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.